Bueno, hermano, Dios les bendiga, amén. Amén. La paz del Eterno esté presente en nuestros corazones. Amén. Estamos la semana pasada, creo que la guerra a Absalón, leímos el 15, el 16, ¿cierto? Sí. Y quedamos en el parte del 17. Leímos el 17, lo terminamos hasta el final, o... Sí, quedamos en el 18. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y bueno, se va ubicando allí Segunda de Samuel, capítulo 18, y así estudiamos lo que fue la guerra por el reinado. Amén. Oh soberano Señor, Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda la gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por el privilegio que nos permites de estar en tu casa de oración una vez más, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocer, Señor, tu carácter, podemos saber cómo trabajas, qué te agrada, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que está escrito en este libro, en este manual de vida, Señor, es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Añade a los que han de ser salvos, Señor. Abre nuestro entendimiento y permítenos entender, Señor, cómo debemos conducirnos en esta vida para agradarte, Señor, para vivir una vida plena, para vivir una vida, Señor, a la estatura y a la imagen de un hombre perfecto como la vivió Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque por medio, Señor, de estas historias, por medio de estos pasajes bíblicos, Señor, por medio, Padre amado, de la gloria, de cada relato que está acá, Señor, que es vivo y eficaz y más cortante que espada de doble filo, nosotros podemos entender el carácter de Dios. Y podemos, Señor, comprender, Padre, que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Que la lucha, que la prueba, que la adversidad, Señor, son necesarias para moldear nuestro carácter, para entender, Señor, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, Señor, contra el príncipe de la potestad del aire, el cual ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Pero hemos sido seleccionados, Señor, predestinados desde antes de la fundación del mundo para cosas grandes. Y en tu amor infinito, Señor, has tocado nuestra vida y nos has dado del Espíritu Santo del Señor para así convertirnos en embajadores de Cristo, en predicadores de tu palabra, Señor, en portadores de buenas noticias, Señor, en la sal de la tierra, en luminarias de Cristo, Señor. Por eso te damos gracias, porque nos has dado, Señor, todo, Padre. Aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermano, podemos entonces entrar, vamos a entrar en lo que es el capítulo 18 de Segunda de Samuel. La semana pasada estábamos hablando del capítulo 15, 16, 17. Y vemos cómo Absalón, ¿verdad?, tomó una venganza, hermano, por su propia mano. Y cuando nosotros metemos la lupa allí, creo que todos tuvieron un poquito de culpabilidad. Primeramente, David tuvo culpa porque acuérdese que 2 semanas antes habíamos estudiado de que llegó y David no corrigió lo que hizo su hijo Amnón. Amnón dice que llegó y abusó de Tamar, su hermana, fingió una enfermedad, luego abusó de ella, la aborreció y rompió sus vestiduras, la humilló. Y esta hermana Tamar era muy pegada a Absalón, y Absalón, viendo que su padre no tomó represalias contra este joven, Amnón, decidió tomar venganza. Decidió mandar a quitarle la vida a su hermano, de allí salió huyendo, porque qué difícil sería, ¿verdad? Pongámonos en los zapatos de Absalón, en un momento de ira, de rabia, de cólera, matar a su hermano de sangre. ¿Y cómo nos presentaríamos nosotros si matáramos a un hermano de sangre? ¿Con qué cara veríamos a nuestro padre si nosotros mandamos a matar a un familiar nuestro? Qué difícil. Y el rey David sentía parte de culpa, porque David también ya venía arrastrando una profecía y venía en decadencia, hermano. A veces hablamos de la caída de David, pero antes de la caída primeramente viene el espíritu altivo, la altivez. Y David habló acerca de eso en los Salmos. Dice que antes de la caída de un siervo, de un ministro, viene la altivez de espíritu. Y David, ¿verdad?, como rey, no estaba en la guerra. Dice que se había descuidado. Y vio a Bexalel, la mujer de su amigo Uriel Eteo, la toma por mujer, y luego, para tapar el pecado, llega, escribe una carta donde le dice a su general que deje a Uriel en la guerra más recia para que muera. Y qué difícil es cuando nosotros, para tapar un pecado, tenemos que perjudicar a otro.
Cuando tan fácil que la tenemos, es mejor confesar nuestra falta y apartarnos y alcanzar misericordia. Pero los viejos de antes siempre decían que una mentira lleva a otro abismo, porque una mentira trae otra mentira y otra mentira, y cuando viene a ver está envuelto entre mentiras. Y David, después de ser un hombre recto, íntegro en su comienzo, empezó a desviarse. Y Dios, ¿verdad?, tiene que usar a un profeta, Natán, para descubrirle su vida. Cuando le descubre su vida, le habla y le dice que él se había llenado las manos de sangre inocente. Dice que la palabra que Dios le perdonó, pero que no lo iba a dejar sin castigo, sino que su hijo llegaría y tomaría a las mujeres, sus esposas, y en público, en una plaza, iba a estar con ella. Lo estudiamos la semana pasada. Dice que Absalón, para que el pueblo tomara confianza y viera que sí, en verdad, Absalón estaba en contra de su padre David, dice que estuvo con las concubinas de su padre a la luz del día. Una profecía cumplida y dada a David por medio de Natán. Pero le digo algo, a veces decimos, ¿será que ese pueblo sabía lo que David había hecho? Hermano, el pueblo nunca supo lo que David hizo con Uría el Eteo. Eso lo sabe usted y lo sé yo porque leemos la historia. Pero en aquel tiempo, si el pueblo fuese sabido lo que David hizo, David fuera dejado de ser rey. Dios amonestó a su profeta, a su líder, a su rey, pero usó la boca del profeta, y el profeta fue a solas y amonestó a David. Y David entendió que la disciplina venía de Dios y no del hombre. También vimos la historia de que cuando la mujer quedó encinta, él ayunó, pero después, ¿verdad?, de 7 días, después de un tiempo de estar ayunando, Jehová mata al niño en pecado, y David se para y se sienta a comer en la mesa, y la gente dice, bueno, teníamos miedo de darle la noticia, porque si mira cómo estaba mientras el niño estaba enfermo, ahora que murió, ¿cómo le diremos? Y el hombre dijo, bueno, yo pude hacer lo que pude hacer en vida, ya no puedo hacer más nada, y tomó ánimo y siguió adelante. Entonces, hermano, mire las diosidades de Dios. Porque cuando usted se pone a ver, hermano, a veces nos adelantamos a los tiempos. Y usted me dirá por qué. Antes de que entremos al rey sucesor de David, David tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos. Pero ¿por qué justamente tendría que sucederlo Salomón? Y Salomón vendría siendo el hijo de Bexalel, la mujer que él tomó a la fuerza. Dios pudo haberle dicho que cualquiera iba a ser rey. Pero no, hermano, era Salomón. Y Dios, en la conversación que Dios tiene con Salomón, le dice, ¿acaso tú no eres rey? ¿Acaso no entras en mi intimidad? Si me fuese pedido, ¿no crees tú que yo te la fuese dado? Si fuera que él se fuera enamorado de esta mujer y él se la pide a Dios, quizás Dios hace que Uría enferme por mano divina y Dios lo arranca, lo quita para entregarle la mujer a David. Eso pudo hacerlo Dios, pero no, David, y lo tomó fue a la fuerza, por su fuerza y en fuera de tiempo. Y eso es lo que a veces nosotros queremos dar las cosas fuera de tiempo. No es que no sean nuestras. Por eso es que a veces hay muchos matrimonios machacados. No es que no sea la mujer, sino que se casan adelantados. ¿Sí me entiende? Y estoy hablando de los jóvenes. Los jóvenes se apresuran, se casan. Quizás sí era la mujer, pero no estaba formada todavía. Se llevó fue una niña. Y después se queja que no sabe cocinar, que no sabe lavar, que no sabe planchar. Bueno, no la dejaste formar, la agarraste de niña. Bueno, ahora aguántala. El hombre igual, hermano. Y a veces, ¿verdad?, la carne y los deseos de la carne nos van a jalar a ser impulsivos. Y eso es el problema que tenemos todos los seres humanos, que por medio de los impulsos cometemos errores y después tenemos que pagar los cuadrantes. Entonces vienen los, ay Señor, ay Dios mío, ¿por qué esto? Y ay Dios, y Dios dice, ¿por qué no me consultaste? ¿Por qué no, si yo soy tu padre, no viniste a mí antes de preguntarle al tercero, cuarto, ¿por qué no te metiste en intimidad? Me preguntaras a mí y yo te fuese respondido. Porque Dios le hablaba a David. ¿O no le hablaba Dios a David? Cada vez que iba a la guerra, David se ponía el efod, se metía y Dios le revelaba. Ahora yo digo algo. ¿Por qué el ser humano es así? Dios hablaba con Abraham y hablaba con los patriarcas y Dios les hablaba. Pero ¿por qué cuando iban a cometer un error no consultaban a Dios? ¿Verdad que usted cuando va a pecar, usted no va a consultar a Dios, decirle, Señor, ¿me da permiso para pecar? No. Usted lo hace. Usted sabe que es malo, pero usted lo hace igual yo. Y Dios dice, pero a mí no me consultaste. Abraham tomó a Agar, ¿sí o no? Y Dios no le dijo que la tomara.
Ni tampoco le dijo a Sara, no, sí, dale a tu sierva. Pero Abraham sabía. Y si Dios le hablaba a Abraham, ¿por qué Dios antes de tomar a Agar no le dijo, ya va, Sara, espérate? Acuérdate que Dios hay que consultar todo a Dios. Eso no es así. Tú me estás dando a Agar, pero espérate a ver qué dice Dios. ¿Por qué no dijo así? Porque le gustaba a la egipcia. ¿Me entiendes? Dijo, oye, Sara está un poquito más vieja, esta está más nueva, está más joven, y oye, y me la está poniendo en bandeja de plata. Pero mire todo lo que acarrió, ¿verdad que sí? Acarrió un gran sufrimiento y dolor para el viejito por andar agarrando lo que nadie le dio. Se lo dio Sara. No se la dio Sara, pero no se la dio Dios. A veces hay cosas que el hombre nos da que nosotros agarramos y Dios dice, pero yo no te la di, te la dio el hombre, y para que la agarraste, pues. Entonces vea cómo es el carácter de Dios, hermano. A veces nosotros, yo creo, a mí me falta todavía. Hay cosas que yo a mí no le consulto a Dios y me llevo mis estrellones y después bien hecho, Señor. Porque uno lo primero que tiene que hacer, hermano, hasta para todo, es consultar a Dios. Hermano, tú le preguntas si esa parte fue casi que digamos que lo mismo que pasó con Adán y Eva, porque Dios no tuvo, no se ha ido más con ellos que cuando se ha ido con Adán y Eva, porque fue casi lo mismo. No es lo mismo, te voy a decir por qué. Y ya le dio la fruta prohibida a la esposa. Sí, pero te voy a decir por qué no es lo mismo. Porque en la dispensación de la inocencia ellos eran puros. Pero cuando David, ya el pecado estaba en el cuerpo del hombre. Ya estaba contaminado. Igual Abraham. ¿Sí me entiende? Abraham, todos ellos ya estaban contaminados. Pero Adán y Eva eran puros, hermano. Eran puros, eran inocentes. Se llama dispensación de la inocencia. Entonces no es lo mismo Igual Adán y Eva a David, que ya venía a con la Jacob. concupiscencia. Sí, Igual a Jacob. claro, ya venía contaminado, hermano. Es como una pareja cuando tiene sida y nace un niño con sida. ¿Qué culpa tiene el niño? Ya viene enfermo. Sí. El niño no fue promiscuo fueron los padres. ¿Y será que hay niños que nacen así enfermos? Sí. Bueno, algo así. Nosotros nacimos enfermos por culpa de Adán. Porque como Adán accedió y concibieron, entonces el enemigo nos infectó la carne. Y entonces Jesús no viene a salvar la carne. Por eso es que Jesús no vino a salvar ni carne ni sangre, sino a salvar nuestra alma. Porque el polvo fue el que Dios dijo, bueno, ¿qué quieres, diablo? ¿Quieres una recompensa por el pecado del hombre? Bueno, te dejo el cuerpo. Ahí está el cuerpo de carne, al polvo. Por eso es que Cristo abolió la carne en el madero. Y dice, los profetas dicen que el alma que pecare, esa morirá. Entonces lo que usted y yo tenemos en juego es el alma. El diablo, ¿qué va a hacer el diablo con el cuerpo? Mientras usted no tenga el alma en el cuerpo, no hace nada. Ahora, si usted tiene el alma en el cuerpo, sí le va a juzgar el cuerpo, porque él tiene acceso para tocar el cuerpo por el pecado adámico. Fue un poder legal que el hombre le dio. Por eso es que nos enfermamos, por eso es que, porque la paga del pecado es muerte. ¿La muerte de qué? Del cuerpo físico. Antes era la del alma también, pero Cristo nos ha dado vida porque Él resucitó. Y Él es el unigénito, Él es el primogénito de la resurrección. Por eso es que usted y yo, la segunda muerte es la separación de Dios. Hebreo en Eclesiastés dice, porque aún el hombre todavía no ha comprendido la magnitud desde el principio de lo que creó Dios, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El corazón del hombre es el alma espiritual y es eterna. Solo que cuando uno habla de muerte, habla es de separación de Dios, porque todo lo que está separado de Dios está muerto. Por lo menos en el infierno dice que hay tormento, ahí está Dios también y se manifiesta, pero como un Dios de juicio. No como un Dios misericordioso, no como un padre, sino como un Dios de juicio. Como un Dios que hizo el infierno, pero no lo hizo para su creación, sino para Satanás y sus seguidores. Y todo aquel que sigue a Satanás se convierte en hijo de Satanás. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo, porque el diablo miente desde el principio y vosotros sois mentirosos. Cuando se encontraban peleando con Cristo. ¿Será que la gente pelea con la palabra? La mayoría de la gente pelea con la palabra, hermano. Con la palabra no se pelea. A mí no se crea que yo me la trago toda, completa, así, muy suave. No, yo a veces me tengo que beber unos vasos de agua para tragar unos versículos bíblicos ahí, que a veces no me quieren como tragar y yo los meto ahí a juro. Porque la Biblia no es fácil, hermano. Si buscamos las promesas, sí, pero si buscamos los juicios, ninguno quiere. ¿Y quién quiere un juicio de Dios? Dios es misericordioso, hermano. Sí.
Dios más bien misericordioso en estos tiempos con uno, porque por todas las cosas que hacemos ya no tuviéramos ni uno. Así es. Ahora bueno, entramos entonces en el 18. Dice así. Leemos palabras de la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbía, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú no nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey le dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada y a la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí, 3 guerreros, diciendo: traed benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dijo el rey cuando dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Ahora vea esto lo estábamos hablando la semana pasada, quedamos un poquito más adelante, pero ¿cómo le pide a usted? O sea, el rey lo respetaban, hermano. Acuérdense que David, antes de ser rey, ya era rey en los cielos, pero duró años siendo perseguido. Estos 3 generales estuvieron con David en la cueva de Adulán. Estos eran uno de los 400 hombres que estaban endeudados, que tenían ira, cólera. Y estos hombres sabían el respaldo que Dios tenía sobre este rey y lo respetaban, hermano, porque ellos se levantaron desde abajo. Quizá usted ama a todos sus hermanos y yo amo a todos mis hermanos, pero qué caso, que siempre hay diferencia cuando la gente bajó a las aguas con usted. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes llegaron junto a la iglesia y empiezan a formarse y a levantarse, siempre va a haber una afinidad más que con otros hermanos. Es como cuando usted estudia en la escuela, usted quizás hace buena amistad con todos los salones, pero cuando usted se gradúa con sus compañeros que vienen desde preescolar y quizás usted estudia primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y van avanzando sexto, quizás de repente tocan hasta en el mismo liceo y de repente entre las diosidades o las casualidades usted va a la universidad y agarra la misma rama, la misma carrera, y cuando se gradúan juntos. Usted le tiene un aprecio a esa persona que viene caminando con usted desde abajo. No es lo mismo. Y estos 3 guerreros que tenía David vinieron con David antes de que David fuera rey. Ya ellos trabajaban con David, pelearon con David, trabajaron con David antes de ser rey y después de ser rey. Y estos hombres sujetos a David conocían la sujeción porque ellos habían visto cómo David le perdonó la vida a Saúl y Dios fue quien peleó por David. Entonces ellos conocían el mover de Dios. Yo quiero que tenga claro esto usted, porque este es el carácter de Dios. Y David llama a estos 3 hombres y le dice, pero el pueblo oye, le dice: traten a Absalón, mi hijo. Recuerden que él procura mi muerte, la muerte de ustedes, pero no se les olvide que es mi hijo, que a mí me duele mi hijo, y si es posible, no lo maten, no lo toquen. Pero ¿cómo está usted en medio de un tiroteo, hermano, de flechas y de espada, y que usted se va a dejar matar? Los hombres dirían: bueno, si él nos lanza, le lanzamos, pero en nuestro corazón no está él hacerle guerra. Y ellos dicen, porque el rey dijo, yo siendo un rey, un hombre de batalla, le dijeron: no, rey, usted no va a la guerra, porque usted cree que David fuera tenido el corazón para matar a su hijo. Y si iban a matar a su hijo, se iba a meter en el medio. Y aquellos hombres sabían y dijeron: no, rey, usted vale como más de 10,000 hombres, usted se queda, usted nos ayuda desde la ciudad, nosotros iremos. Entonces David le hace un encargo, hermano, a estos 3 hombres específicamente, pero vea cómo trabaja Dios. Dios conocía que estos hombres, por lealtad a David, estaban como que de manos atadas, aunque eran guerreros, decían: no podemos levantar la mano contra el hijo del rey. Y estos son lo que nosotros llamamos los hijitos de papá. Pero uno toca estos temas y la gente se molesta. ¿Verdad que en todas las iglesias hay hijitos de papá?
¿Los hay o no los hay? Yo no lo digo por acá, por un nuevo renacer de fuego. Yo porque he venido trabajando con pastores de otras iglesias, he visto gente intocable, gente que trabaja con los pastores, que pueden hacer lo que quieran y nadie puede decir nada. Porque, hermano, son hijitos consentidos del líder. ¿Y quién tocará uno que trabaje cerca del líder si el líder lo tapa? Y David tenía este pequeño defecto, que era un buen rey, que se humillaba a Dios, pero era sentimentalista con la familia y con los amigos. David era fiero con los de afuera, pero con los de adentro era blandengue. Quizás con los brujos sacaba y echaba fuera demonios y peleaba fuerte, pero cuando era uno de los internos, el hombre era una galleta de soda. ¿Verdad que hay gente que es una galleta de soda con los de adentro, pero con los de afuera sí echan puño, pero con los de adentro, hermanos, son débiles? ¿Y por qué le digo que venía cometiendo error tras error? Primero, porque no corrigió a Amnón. Ahí se le presentó el problema. No corrigió al hijo, no le metió disciplina. O sea que esto quiso dar a demostrar que tenía un amor más grande por Amnón que por la misma Tamar, que era su hija, y por los otros hijos por respeto, como era Absalón. Y Absalón dijo, no, mi papá no sabe quizá corregir los asuntos familiares y como tú no lo quisiste corregir, entonces yo tomo el asunto y es donde viene el problema, hermano. Absalón lo que hizo fue darle muerte al hermano, de ahí tuvo que salir huyendo por 3 años y luego viene la rebeldía porque Absalón estaba jalando gente. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se desanimó de David. El pueblo estaba dejando de seguir a David y empezó a seguir a Absalón. ¿Sabe por qué? Porque veían que David no tenía carácter para unas cosas, pero para otras no. David no sabía gobernar su casa. ¿Qué problema? Y el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar el pueblo de Dios. Se le estaba escapando de las manos y Dios tiene que hacer una intervención divina. Dios tiene que decir, ya va, porque el diablo los tiene vueltas locos a todos. Ahora voy a tener que trabajar yo. Y la mayoría de las veces Dios tiene que interceder porque el enemigo nos mete en mano en una emboscada y nos deja ciegos y cuando venimos a ver nos estamos echando espada a nosotros mismos. O no estamos peleando nosotros mismos a veces. Y el diablo riéndose, y Dios dice, no, yo tengo que hacer algo porque estos allá no saben ni contra quién pelean. Y eso le estaba pasando a David como rey, hermano. Ahora ve, estamos en el 7, ¿cierto? No, el 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Intervención divina. ¿Con quién estaba Dios? Con David. A pesar de que lo había molestado, a pesar de que Dios, eso lo tiene Dios, que cuando un ministro de Dios falla, Dios lo va a defender, aunque Dios lo esté golpeando y lo esté revolcando, Dios no permite que nadie venga a meterle mano. No sé si usted me capta, que a veces vemos un ministro caído y queremos hacer leña caída. No, Dios no permite eso. Dios dice, ese hijo mío lo corrijo yo. Dígame si usted, ¿cómo se pone usted cuando otro le está corrigiendo a su hijo? Como una fiera, como una gata, ¿verdad, hermana Román? Dígame si le pegan a un nieto, una nieta delante suyo. ¿Me entiende? Entonces Dios le cuesta formar un líder. Si el líder trastabilla, Dios no es que es alcahuete, Dios lo agarra y le da duro. Pero Dios dice, pero yo soy su papá, yo lo formé, yo lo golpeo, tú no. Y vemos mucha gente seca porque se meten con los líderes. Y los líderes, hermanos, eso le toca es al Señor. Y David lo conocía, David conocía eso. David decía, Dios no dará por inocente al culpable. Y dice que Josué, hermano, el sacerdote, no estoy hablando de Josué, del libro de Josué que sucedió a Moisés, no, estoy hablando del sacerdote, el Zacarías. Dice que llegó el diablo para acusar a quién, a Josué, porque sus vestiduras eran viles. Era un sacerdote, hermano, en el templo,
Quizás tenía alguna falla, tenía las vestiduras viles, y cuando Satanás vino a acusarle, Dios le dijo: ya va, Satanás, ese es un carbón arrebatado del fuego. Le dijo al ángel: cámbiale la vestidura, con este me encargo yo, pero a ti te doy tu cachetada, diablito, vámonos fuera de aquí, porque ese es un carbón mío, eso es mío, y tú no vas a tocar lo que es mío. ¿Sí me entiendes? Por eso es que David no es que era consentido. Dios defendía a David, pero lo revolcaba también. Por eso es que Dios nos revuelca. Pero es Dios. Es Dios, hermano, no el ser humano. Y a veces el ser humano no entiende el carácter de Dios. No entiende la disciplina de Dios. Yo prefiero, hermano, caer en la disciplina de Dios, aunque sea fuerte. Pero Dios es justo. A veces caemos en la disciplina humana y es injusta. Y la disciplina humana lo que nos hace poner más rebelde. Pero la disciplina de Dios, hermano, nos quiebra y nos pone mansito. Al principio pataleamos, lloramos, moqueamos, decimos: quítanos la vida. Pero cuando termina el proceso decimos: gracias, Señor, porque por medio de esos palos ya no soy el mismo gritón. Ya yo no soy el mismo peleón. ¿Verdad que sí nos doblega a Dios? Porque Él sabe, hermano. Mejor en las manos de Dios que en las manos humanas. Porque las manos humanas nos deforman. Nosotros somos expertos para aprender las malas mañas. Yo no sé por qué el ser humano es así. Uno se le pega las malas mañas así, pero las buenas costumbres, ¿cómo nos cuestan? Nos cuestan las virtudes, nos cuesta. Usted quiere aprender matemática, inglés, le cuesta, pero una mala palabra, una grosería, enseguida se le pega. ¿Sí me entiende? De repente una gritería, cualquier cosa, usted se le pega un acento, pero una cosa buena, ¿cómo cuesta? Es difícil. Sí. Ahora vemos aquí que ellos entraron en una batalla tan grande, hermano. Estamos en el 10, ¿verdad? Dice: viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Sí, en el 9, sí, en el 9. Vea, dice que Dios usó el bosque, ¿cierto? Dios usó la naturaleza para defender a sus hijos. Porque Dios, cuando quiso acabar con los egipcios, vio el mar rojo. Israel no tenía espada, ¿o sí? Israel salió, fue con la ganadería y todo, y Dios le dijo: pasen seco. Y cuando pasaron, después Dios, ya pasó el último, cerró el mar y los mandó al abismo. O sea que Dios no necesita que usted y yo tengamos espada. Esto no es a la fuerza, esto es orando y creyendo en el Señor. En este caso, lo que hizo Dios fue usar el bosque. Yo me imagino los árboles, hermanos, tomando vida, y venía uno por allí, salía una rama y ¡pum!, le daba a un soldado, y de repente por allí unas pullas. ¿Verdad que sí? Pues, ¿será que Dios no le dio? Los árboles tienen que obedecer a Dios, hermano. Y dice que el bosque, un misterio aquí, el bosque ayudó a los de David, porque David eran más poquitos que los de Absalón. Absalón había jalado un poco de gente, hermano. O sea, los enemigos de David se habían multiplicado, pero eran del mismo pueblo. Qué difícil cuando los enemigos suyos son los mismos cristianos. Usted dice: no, tengo más enemigos en la iglesia que en el mundo. Qué fuerte, ¿verdad? Que usted tenga enemigos en el mismo pueblo de Dios. Qué fuerte. Porque así trabaja el enemigo, hermano. Pero vea, por eso es que le digo que para que podamos ver bendición y que la gente llegue, tenemos que tener unidad. Y el enemigo sabe que si estamos peleando unos a otros, no hay bendición, hermano, ni para usted ni para mí. O sea que nos conviene estar a cuentas. Yo quiero prosperar y quiero que usted prospere también. Amén. Ok, estamos en el 9, como dice mi hermano. Que en el 8 dice: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque, o sea, Dios usando el bosque aquel día, que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. O sea, el hombre quedó en el aire guindado en una rama, estaba ahorcado ahí. ¿Cómo me enamoro yo de estas historias del Señor? Un hombre fiero, valiente, y venía a morir en un árbol, hermano. ¿Ah? ¡Qué fuerte! Viéndolo uno
avisó a Joab, que era uno de los generales, diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, una pregunta: ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. ¿Cómo puede ir usted a una guerra y no puede pelear con el enemigo? Está como fuerte. ¿Usted se imagina que usted lo mande y lo metan en un ring con un Mike Tyson que le venden los ojos, le amarren la mano y los pies? Pero vea lo que es la palabra de un rey, hermano. El 14 dice: respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: una pregunta, corred ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha detenido su causa de la mano de sus enemigos. Respondiendo Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevará otro día. No darás hoy las nuevas, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, otra pregunta, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terreno sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Ahora yo le digo algo: vea lo que hace un atalaya. ¿Qué nota usted hay en el atalaya? El atalaya es el profeta o el vigilante, el que está por encima, el que está en lo alto. Por eso es que usted ve en las garitas, cuando los vigilantes, los centinelas están allí, tienen una mayor visión, porque mientras usted esté más alto, usted visualiza todo. Pero no solamente ellos están en la altura y tienen una buena visión, sino que también tienen un buen oído. Y estos hombres, hermanos, dice que él conoció al hombre por la manera de correr. Me parece que es por la manera de correr. O sea que hay gente dentro de la iglesia que tienen espíritu de atalaya, que son atalaya y conocen a la gente hasta por la manera de sentarse, por la manera de hablar, por la manera de caminar.
tienen una mayor visión. Por eso es conocido como el don profético, porque el profeta ve más allá de lo que otros ven, aún por encima del rey. Pero yo le digo algo, hay reyes, y los reyes vienen representando, podríamos tomarlo como una parte, no lo asegura la Biblia, pero como un pastor. Pues. Yo le digo, sí, eso sí, tiene que ser un buen profeta y verdadero, apartado del mal, no en casa, ni no chismeando, no nada. Pero el profeta verdadero que ve la cuestión a veces quiere amonestar a un pastor y el pastor no se va a dejar. El pastor le dice, usted es profeta, pues yo soy el pastor, yo está sentado 3 meses. ¿Pasa o no pasa? Ha pasado. No, hermano, pero es que no me importa. Aquí tengo la estrella aquí. Dios le dice, mira, las estrellas las tengo yo aquí arriba, cabezón, por encima de una autoridad y otro más arriba. ¿Me vas a amonestar, muchacho? ¿Me vas a amonestar a la sierva? Dale, amonéstalo. Pero después te amonesto yo a ti. ¿Y por qué usted cree que ve tanto líder enfermo y tanto líder en cama? Yo le digo algo, ¿será que Natán le dio miedo venir y decirle al rey, te comiste lo que no te tenías que comer? Te comiste la corderita de tu amigo Urías el Eteo. Él fue sabio a hablar con él. No, porque claro que ese es sabio para hablar con los líderes, pero no hay que taparle nada. Exacto. Natán le tapó. Natán le dijo, no, rey, ese eres tú, sinvergüenza, que yo no te vi, pero Dios te vio y me reveló y yo soy la boca de Dios en la tierra. Y por lo tanto dice así Jehová, te he perdonado tu pecado, pero no te dejaré sin castigo. La espada no se apartará de tu casa. Por eso sus hijos se mataron. Perpetuamente hasta hoy Israel sigue echando espada, entre ellos se siguen echando espada. Por culpa de una aventurita que tuvo David por ahí. Usted ve, la verdad la gente dice, ¿viste todo lo que cambió David por 10 minutos de placer? Por 5 minutos. Por un placer y por una presión. Por una, ay no, pero que puede ser Dios, pero qué tan grave puede ser eso. Mire hermano, lo que quizá para usted no es grave, allá arriba es grave. Y era el rey. Y yo le digo, oye, David se la vio fea. David se la vio fea porque David se sentía responsable de que su familia fuera un caos. No tenía carácter para cuidar a los muchachos. Ahora yo me pregunto por qué la mayoría de los líderes no tiene carácter para enderezar a sus hijos. ¿Usted no ha visto que la mayoría de los hijos más rebeldes son los hijos de los líderes? ¿Por qué será eso? No todos, pero la gran mayoría, los hijos de los líderes, te va al penal, hermano, hijos de evangelistas, hijos de maestros, hijos de profetas, hijos de pastor, hijos de toda pura jerarquía. Ay, ¿y qué hacen ustedes aquí? No, que mi papá era una cosa en la iglesia, pero en la casa era otra. ¿Lo dicen o no lo dicen? Sí, lo dice. Porque son blandengues, hermano. La mayoría de los líderes quieren ser fuertes afuera, y hablan duro, pero abajo, adentro, en su casa, le meten el dedo en el ojo. Le meten el dedo en el oído y no dicen nada. Y se crían mal, y por eso es que Dios, el enemigo, le saca ventaja, hermano. Y bueno, son salvos, sí, pero mire la paliza que el diablo le da. Porque ¿cómo hace usted para correr al diablo si el diablo dice, usted me dio un poder a mí? Usted está haciendo lo que a Dios no le agrada. Usted está haciendo esto y esto. Usted me firmó esta letra aquí, así que me aguanta. Porque voy a amargarle la vida un rato. Porque el diablo no se va a acercar si usted no le da poder. ¿Verdad que no, hermana Román? Y a veces nosotros por nuestros labios le damos el poder al enemigo. Ese dicho está haciendo tanto, esperando a donde uno se equivoca, para después pasarle la factura a uno. Y Dios nos defiende, pero Dios es justo. Si usted peca, hermano, le tiene que venir la amonestación, ¿o no? Si usted le abre la puerta al enemigo, claro que él va a venir, él va a entrar y va a hacer trago. Por eso es que nosotros debemos aprender a cerrarle los portones, a cerrarle las puertas al enemigo, porque hace trago en la familia. Pero el Señor lo reprenda en esta hora. Por eso es que es bueno conocer estas historias, hermano. Porque eran hombres valerosos, pero tenían detalles. David tenía muchos detalles. Y aún así, Dios dijo, tiene el corazón conforme al mío. Me agrada. Con todo y eso. Con todo y eso. Porque él asumía. ¿No ves que David no peleó con Dios? No. Él asumió, o sea, él enseñó los lomos y dijo, bueno, Señor, yo cometí la falta, yo asumo que voy a hacer, que vengan los palos que vengan. Pero no se encontró peleando con Dios. David fue el único rey que no se postró ante ningún otro Dios.
Pero Absalón, el consentido de papá, sí, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver cómo se desvió el otro rey, ya se me olvidó el nombre, se me pasó. Salomón. Ok, estamos en el 21, ¿cierto? No, en el 24. 27. No. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese hombre es de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo al altavoz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Entre ellos estaba su hijo. Perdón. Y el rey dijo: el joven Absalón, ¿está bien? Una pregunta. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió yo al siervo, cuando envió yo al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, en exclamación. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Mire el corazón como estaba ligado de David con Absalón. Y yo pregunto: ¿por qué los padres se pegarán tanto ante los hijos desobedientes? ¿Verdad que las madres y los padres quieren más a los hijos más rebeldes? Igual como Dios con las personas que son así. Yo no sé si Dios se quiere así, pues ya, y si no me meto yo, pero el humano sí, hermano. Mi hermano es el más sinvergüenza de todo. Dios lo bendiga, pues ya yo entiendo esos misterios, pues, y ya he aprendido. Pero yo decía: Señor, pero mi mamá defiende más al sinvergüenza porque mi hermano robaba a mi mamá, robaba a mi papá, me robaba a mí, robaba a los otros hermanos, robaba hasta la iglesia, y mi mamá tapándolo. Y yo decía: mi mamá sigue tapando ese sinvergüenza. Pero tú no esperas que algún día Dios lo cambie. Sí. Sí, pero ¿sabes lo difícil? Tenía un ladrón dentro de la casa. Claro. ¡Qué fuerte! Pero ese es un error que cometemos como padres, porque mientras más los protegemos y mientras más los defendemos, Más se ponen rebelde se peor. pone. Sí. Ellos se ponen peor. Y yo echaba ese testimonio. Después llegó a la iglesia, yo me alegré, después se descarrió. Entonces después el hombre se caía a puño con mi padrastro, y si querían caía a puñal. ¿Y qué pasa, hermano? Que mi mamá empezó a sufrir de la tensión hipertensa, y yo en la iglesia me llenaba de gozo, de fortaleza, y yo pensaba llegar a la casa. Cuando llegaba a la casa estaba el problema prendido. Mi hermano descarriado y mi padrastro. Y mi mamá ahí, y yo decía: Señor, y lloraba, que suelto la Biblia, le doy un puño a este, le doy un puño a este, me llevo a mi mamá para el médico. Qué difícil, hermano. Así duré como 3 meses. Le dije: Señor, tú me ayudas, yo me descarrío un ratico porque no puedo. Me van a matar a mí, me van a matar a la vieja. Qué fuerte. Y no había un día que no se presentara un problema en la casa. No había un día, hermano. Cuando hay una horita así, hay poder de Y era el que más defendía a su mamá, ¿verdad? Sí. Y es lo que pasa. Y yo lo agarraba así por el pecho un día y lo solté. El Señor, suéltalo. Y yo lo solté y me agarré yo. Yo le dije: ya yo no puedo, Señor. Y me dijo: así humanamente no lo va a poder sacar. Y me mandó a Maracay. Allá estaba el profesor mío del instituto, no sabía nada, me llamó ese día, me dijo: vente, que hay una vigilia el viernes, Dios tiene una palabra para ti, ministro. Amén, varón. Y yo no sabía nada. Me fui yo para allá, ayuné 3 días, me fui para la vigilia. Cuando fui allá, el Señor, mira, un predicador que primera vez que veía en mi vida. Y cuando llegó, hermano, me empezó a ministrar y me paró y me dijo así: el principado que hay en tu casa es para sacarte del evangelio y matarte toda tu familia. Si te sales del evangelio, se mueren todos. Y yo dentro de mí así digo: pero Dios te ha dado la victoria hoy. Esos 3 días que tienes, métete 4 días más. Y cuando cumplas el día 7 de ayuno,
Claro, están cortados, pero son 7 días que te vas a dar. Y en esos 7 días verá la mano de Jehová pelear por ti. Y no serás tú quien saque a tu hermano, sino que Jehová lo sacará y lo castigará. Mas no lo matará porque también es hijo de él. Y mira lo que pasó, yo llegué, me fui, hice mis ayunos después de la vigilia, como al 7, el 7º día, sí, al 8º día vino, se perdió una batería por allá y le echaron la culpa a mi hermano, fueron unos malandros para la casa y que querían matar a mi hermano, yo los conocí en el mundo y me respetaron. Mi mamá me le dijo, no, tienes que irte, Jesús, en la mañana, en la madrugada, tuve yo que pararme para sacarlo, y yo no le quería orar, hermano, estaba renuente, le dije, no, sin vergüenza, que ya está, yo que quiero dar puño a ti, mira hasta donde nos han metido, y él me veía así, yo no fui, no me importa si fuiste o no, pero tú eres el que tienes así la circunstancia, hermano, sí, un poco molesto por la circunstancia, la presión que tenía, y se me había olvidado, y mi mamá me dice, tú no eres cristiano y no le vas a orar, pues. Yo le digo, bueno, sí, mamá, hay que orarle, ¿verdad? Una piedra mandándome a orar a mí. Yo le digo, sí, es verdad, mamá, hay que orarle, ¿verdad? Porque ahí vamos a orarte. Y cuando empecé a orar, hermano, el Señor me salieron palabras de mi boca que yo nunca dije. Y le profeticé la cárcel. Le dije, en un mes estarás preso y Jehová te entregará y te meterá en el vientre como Jonás, pero no en un vientre de un pez, sino en una cárcel. Tras una reja estarás y ahí trabajaré en ti. Al mes cayó preso. Cuando lo fui a visitar me dijo, boca de sapo, me mandaste a meter preso. Yo no meto preso a nadie, sino que era Dios, hermano, hablándole. Y me acordé de la vigilia y dije, a mí se me había olvidado todo lo que me dijeron en la vigilia. Y supe que fue Dios, hermano, que me habló en la vigilia. Porque todo se dio como el varón me dijo. Pero yo en el momento no lo vi fue después yo. Hermano, una pregunta. Si esa palabra que usted le dio a su hermano, ¿verdad? Él la hubiese tomado como advertencia y él hubiese tratado de irse por el camino derecho. Dios lo libra. ¿Lo hubiese librado de eso? Sí, claro. Porque la atalaya dice, si viniera la atalaya y advirtiere a la persona y la persona dejar el mal, Jehová se retraerá y ya no vendrá más sobre la persona. Pero él pensó que era juego. Él supo que era verdad después que estaba ya preso, que estaba en las rejas. ¡Ay, Señor! Claro, porque esa palabra como Tú me ese, quieres, tú quieres ese que fue me vaya como- para la ese fue cárcel, como ese no. Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le dio a Jonás que le fuera a dar palabra al pueblo, ¿verdad? Y él no quería. Y Dios él fue y le dio la palabra al pueblo. Y después Dios lo perdonó porque el pueblo se humilló para Dios. ¿Entiendes? Claro. Cuando uno se humilla a Dios, Dios pasa eso. Pero mira lo que Dios vio. Dios dijo, no, el ministro se me va a descarriar, no aguanta. Hermano, era un principado lo que estaba en la casa. El único cristiano yo y débil. De No paso, hallaba qué hacer. Yo, no, Señor, yo no puedo. No puedo así. ¿Usted puede servir a Dios así? no se puede. No se puede, hermano. Yo no sé cómo no me descargaron la bondad de Dios. Sosteniéndome el Señor ahí, hermano. Pero no me faltaron las ganas, ¿sabes? No me faltaron ganas. Por eso, y a veces la gente no entiende lo que uno pasa en el Evangelio. Pero Dios me dio la victoria. Uno pasa Dios muchas me cosas, dio la hermano. victoria, hermano. Usted sabe que yo estaba viendo una cosa ahí que dice que el que no sufre en Cristo, preocúpese, Sí, amén. porque está mal. Y es verdad. Así El es. que no le pasa roncha en los caminos de Dios, hay poder de Dios. Ok, estamos en, ¿qué? En el 30, en el 29. Sí, creo que es en el 29 porque estamos hablando de David dice, y Dios, es más, David quiso estar en el lugar de su hijo. No, ya se De terminó. morir. Ese era el Terminamos. último, sí, 32, 33. Ajá, bueno, viene el 19. Tiene capítulo 19. Vea como tienen que regañar a David. Vea. Dice, dieron aviso a Joab, aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Imagínense una victoria que se convirtió en tristeza para el pueblo. Y yo le digo algo, ¿será que el pueblo amaba a David? Hubo luto en todo el pueblo. Y el pueblo se dolió por ver. Yo me imagino a David llorando delante del pueblo. O sea, el pueblo amaba a David porque David fue un buen rey. A pesar de sus errores, David era un hombre que hacía justicia, hermano. Era justo. Era justo. Practicaba, buscaba la justicia del Señor. Ahora vea esto. El 3. Entró el pueblo en aquel día en la ciudad
escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo, avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz. Vea, no en secreto, en alta voz. Hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Ahora yo le digo esto: el pueblo se movió a duelo con David porque ellos no pusieron su vida en la guerra, pero yo, que era un general, le dijo: no, a nosotros nos has avergonzado, porque para ti fuese sido mejor que tu hijo nos mate a todos nosotros, aunque nosotros estamos peleando por ti. Y a veces tú estás peleando por causa, por líderes, y los líderes prefieren que te maten a ti antes que tú le toques uno de los niños de ellos. Y tú defiendes a los líderes y das tu vida por los líderes, pero los líderes, tú le tocas a un niño consentido de ellos y se levantan contra ti, aunque tú le des el todo por el todo, porque hay algo humano que está pegado allí, algo fraternal, hay una paternidad. Y era lo que decía mi hermana, ¿verdad? Que a veces la madre o el padre quiere que el hijo desobediente como que Dios lo cambie. Pero yo digo algo: ¿será eso justo delante de Dios? ¿Vas a echar a perder lo bueno por querer cambiar lo malo? Es fuerte, sí. Porque imagínate. Mira todo lo que tú pasaste en ese particular, ¿verdad? Entre comillas. Calándote tú, tanto por un lado tu mamá y por otro lado a tu hermano. Estabas en dos aguas tú. Porque si tú le decías algo a tu hermano, tu mamá. Mi mamá me caía encima a mí. Y el único que tenía que te defender era el que estaba allá. Que fue el que me defendió. Y te seguirá defendiendo, porque ¿qué más? Y la Fuerte. gente le gusta y yo lo defiendo. Fuerte. Yo entiendo, lo que pasa es que yo lo llevo a lo mío. No sé usted, lo que usted sobrevive, lo que lleva, pero yo llevo las historias a mi vida y yo digo: ya por ahí pasé. Ya por aquí también me pasaste, Señor. Por aquí no me ha pasado y no quiero que me pase. Sí, porque imagínese la vida de loco. No, Señor. No, Liliana, ahí no se te ocurra meterte en ese libro. Prohibido. Ay, ¿quién va a querer entrar en el libro de Job? Es una historia muy triste y muy No. bonita, pero muy buena. Fuerte, hermano. Mi hermano entró en la de Jonás, pero claro, en el pez fue de cemento. Lo metieron en el vientre del pez, Sí, ajá. en lo profundo, en la mazmorra. Allá fue que Dios trató con Me él. prendió. Sí. Y yo, Señor, pero es tremendo, Señor. Ok, el 6 dice: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa, tus príncipes, o sea ellos, y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Nosotros nos vamos a la guerra, damos el todo por el todo, pero para ti fuera sido mejor que los malos fueran ganados y que nosotros los justos no murieran. Porque tú tienes un afecto, porque tú tienes un cariño, mi hijo, mi hijo. Qué fuerte, ¿verdad? Se le paró duro yo. Perdona, rey. A veces la iglesia usted la quiere parar, pero viene un solo desordenado y por tener el cariñito al desordenado, la iglesia se viene a pique. Puquecito, ayecita, no, que hay que dejarlo. Mire, al salón lo dejaron y mire todo lo que trajo. Porque así trabajan esos espíritus, hermano, con el éxito. Yo prefiero a mí que me amonesten. Yo le digo: Señor, a mí no me estén manteniendo éxito. Si yo meto la patica, denme mi correazo. Yo prefiero ser un hombre sufrido, pero recto. ¿Qué cree? ¿Quiere ser torcido, hermano? Si usted nunca le disciplina a un niño, ¿cómo se cría? Malcriado. Rebelde. Yo di un testimonio cuando yo andaba con el águila en el centro, ¿no? Fuimos a comprar las cortinas. Mire, hermano, había una niña como de, yo creo que tenía como 9 años, 7 años, no sé, 8, estaba más o menos grandecita. Y
Y mire, no era mi hija, y a mí me subió y me bajó y le dije, soy cristiano, y me callé la boca y me mordí la lengua. Y le dije, esto me falta, Señor, esto yo no lo tolero. Y la muchacha, la mamá estaba, pero hija, no tengo plata, párese, y en pleno centro revolcándose. Yo le dije, ay, dámela para yo darle una patada santa, que la paro de ahí. No, es fácil. Sí. Qué fuerte, hermano, todavía un niño de 1 año, pero una tarajaya de 9, 7 años revolcándose. Porque la acostumbró mal. No la supo criar. Yo le dije, no, hay que criar a la mamá primero para después criarle a la hija. Es que desde chiquitico en la primera hay que Dale. decirle de una vez y ya, cuando esté más grande no es necesario darle. Mi hermano Porque cuando ya estaba entendió chiquito pequeño. decía, ya te cabe siquiera 2 deditos. La gente dice que no existe el cordiazo santo, sí existe. Es una sola vez, ya después Listo, ya después con todo el dolor, así usted llore, porque yo sé que es fuerte, que usted corrige un hijo le va a doler más a usted, pero usted tiene que mostrar la autoridad, aunque usted después que no voltee se desmorone. Pero si usted le demuestra blandengue al muchacho, se le va a montar encima y después cómo lo controla después. Usted se puede desmoronarse, pero no se puede desmoronar frente de él. No. Si usted se desmorona frente de él, le agarra la debilidad y David era blandengue. David era blandito con los de adentro. Qué fuerte, hermano. La historia es fuerte. Ya estamos casi terminando. Entonces el 8 dice, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda, porque esto era lo que estaban con Absalón. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla, porque pues estáis callados respecto de hacer volver al rey. Yo quiero que usted entienda algo ahí. La palabra ungimiento quiere decir que Absalón lo había ungido a Israel por rey sin la voluntad de Dios. David era rey, no se había muerto, y Absalón lo habían ungido. Y era ungido Pero por el hombre. Y la gente dice, no hay ungimiento humano. No hay ungimiento humano, sí hay ungimiento humano. Y hay ungimiento también de tapar, que Dios lo permite, y hay ungimiento de cuerno. Yo decía, si me va a ungir, ungirme con el cuerno. No me va a estar dando aceite chimpo de ese aceite de tapar, no, ¿verdad, hermana? No, señor. Pero esto casi no se enseña. Usted habla a veces con los ministros. No, ministro, yo conozco ya la Biblia, yo me la he leído mucho. Gloria a Dios, por eso, por tu sabiduría. Y tú le preguntas a él y dice, ¿y eso está en la Biblia? Pues tú eres el que sabe, pues. ¿Verdad? Porque si tú sabes, yo me gocé el domingo. El varón que predicó allá, y Dios bendiga ese evangelista, ese soltó fue misterio. Ese es un varón de Dios. Ese sí, así es que se predica, Señor. Yo dije así, Así. yo dije, yo dije, este varón no tiene, pero ¿quién será este? Dije yo. ¿Quién será este que ni siquiera honra la palabra de Dios que está leyendo? Estaba metido ahí en el tercer cielo. Chacho, cuando ese hombre empezó a hablar, yo miraba, parecía un ventilador, miraba para atrás y llegaba. Y nada, no llegaba. Pero mire, vea la prédica del hermano Jonathan, de ese siervo. Véalo para que usted vea. Como no se va a aburrir ni verlo. Quería más. Siempre quería más. No, hermano, eso. ¿Usted no lo vio? Claro. Ay, eso sí está bueno. El poquito que había se lo pasé a los otros hermanos para que tú veas. Ay. Entonces, hermano, mire, ve, ya aquí nosotros vemos que el rey, ¿verdad? Porque ya aquí prácticamente terminamos. Porque ya aquí lo demás es cosas de segundo plano. Y la semana que viene vamos a entrar en lo que es Salomón. Porque David aquí ya su último enemigo fuerte fue Absalón. Porque no hay nada más difícil, hermano, que se le levante un mismo de la casa. ¿Sí me entiende? No es lo mismo que se le levante el brujo de la esquina, que se le levante la vecina, a que se le levante alguien dentro de la casa. Esto se lleva a la casa terrenal de uno, pero también se lleva a la iglesia. No es lo mismo que se le levante un mundano, un impío, usted que se le levante a alguien de la iglesia.
Y si tiene jerarquía, menos. Porque usted no puede tocarlo. Ahí es donde usted dice, bueno, Señor, sea usted, y te pone eso en manos del rey. Y eso lo he aprendido yo, hermano. Mire, a mí cuántas cosas no me han pasado en este caminar de líderes, hermano. Hasta pusieron plata por mi cabeza, hasta dólares pagaron para destruirme, hermano. Y aquí estoy. Y Dios me ha defendido. Pero no es fácil que usted lo venda a la misma iglesia y levanten personas falsas y que le levanten falso testimonio y que sea vendido por todos los hermanos como José y que usted permanezca ahí. Para que vengan a decirme, ay, hablaste duro y se van a ir de la iglesia. Hermano, cosa dura he pasado yo. Y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Por qué no me he ido? Porque me enamoré Si la de llaga no se ha Dios. dado bien lavada, Me la llaga enamoré no se del ha curado. Señor. Por eso le digo que, hermano, como nosotros ya no hay tiempo, hermano, de estar pasando pañitos. Ya Cristo viene. Imagínese uno hablando, cuidado con no digas esto, no digas lo otro, no digas aquello. Hermano, no vamos a crecer raquíticos. Pero no hay nada como una palabra así sea dura, pero que en verdad nos alimente, hermano. Que en verdad nosotros podamos decir, no, lo que es diablo, que me vas a hacer a mí. Eso no es nada para lo que han pasado mis hermanos. Eso te da ánimo. Cuando te viene una gripe, tú dices, no, hay otros peores, y tú cobras ánimo. Pero si tienes las defensas bajas y le pega un medio virus, hermano, ahí lo postras. En el tiempo cuando nosotros bebíamos aguardiente, hermano, había uno que casi ni comía. Y le hicieron una sopa de puro cubito y se desmayó. Imagínense la defensa de ese hombre. Y la gente se reía, pero fue verdad. Hicieron un caldo, una broma, le estaban echando el agua y cubito y vamos a echarle broma. Que vieron el cubito, estaba la sopa por allá y le dijeron, mira, ven acá, prueba esta sopa para ver cómo está. Y le dieron el cubito, nada más el agua el cubito, y le pegó una pálida. No le den sopa. Así a veces cristianos con la defensa. Si usted le da un cubito, Ay, no, da un cubito y se desmaya. se desmaya. Entonces, no, es tiempo de comer palabras sólidas. Entonces, bueno, págalo allá, hermano, ya. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle